Ahora esta noche quiero que vayan conmigo a Job, el capítulo 14 y el versículo 14. Job, el capítulo 14 y el versículo 14. Ahora Job está en el Antiguo Testamento. Es el libro más antiguo del mundo. No hay ningún libro conocido en el mundo tan antiguo como el libro de Job. Y sin embargo, Job hace una pregunta que estoy seguro perturba a miles de ustedes esta noche. Hace una pregunta con la que todo gran filósofo ha luchado. Hace una pregunta con la que todos los grandes pensadores e intelectuales en algún momento han luchado. Hace la misma pregunta que uno de los más grandes científicos de este país me hizo hace unas 3 semanas. Dijo que la ciencia no sabe nada al respecto, pero dijo, estoy perturbado y preocupado por eso. Aquí está la pregunta. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? El problema de la muerte y la vida, o la vida y la muerte, ¿nunca has pensado en eso? ¿Has estado en un funeral? Por unos momentos estás solemne, estás pensativo. Esa noche vuelves a la cama y piensas, un día de estos me van a llevar al cementerio. Dirán algunas palabras sobre mí. ¿Ese es el final? ¿Se acabó todo? ¿Saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. El nacimiento es un acontecimiento feliz. La muerte es un evento trágico y lleno de lágrimas. Tomas el 5º capítulo de Génesis y verás la lista de todos esos hombres que vivieron hasta la vejez. Adán vivió 930 años, pero murió. Matusalén vivió hasta los 979 años, pero murió. Leí acerca de un hombre el otro día en Brasil que dicen que vivió 134 años, pero murió. Al final de cada vida está la muerte. La vida es muy breve. La Biblia dice que es un cuento que se cuenta en la lanza de un tejedor. Es una flor que se marchita, es como la hierba que se seca. Henry Wadsworth Longfellow lo expresó una vez cuando dijo, el arte es largo, el tiempo es corto y fugaz, y nuestros corazones, aunque fuertes y valientes, siguen latiendo como tambores apagados, marchas fúnebres hacia la tumba. Ahí es exactamente a donde nos dirigimos. Está establecido que el hombre muera una vez. Morirás y no vivirás. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con Dios? Porque la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez, pero después el juicio. Hay algo después de la muerte según este libro. Ahora nuevamente digo que no puedo llevarlo a un laboratorio científico y probarlo, pero este libro enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que esta vida es solo una sala de preparación para la eternidad. Es otra vida. El Antiguo Testamento lo enseña, el Nuevo Testamento lo enseña, Jesús lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta que hace Job. Esta es la pregunta que millones están haciendo esta noche y la respuesta de la Biblia es un rotundo sí. Sí hay vida después de la muerte. Sí hay vida. Si un hombre muere, Cirón, el gran romano, dijo sobre este tema, no albergo más conjeturas acerca de esto. Pasé gran parte de mi vida buscando las respuestas. La señora Eleanor Roosevelt, en una de sus columnas hace unos años, dijo, es instintivo que el hombre crea en la vida después de la muerte. Y nunca encuentras una tribu en ningún lugar, en ninguna cultura, no encuentras una civilización en alguna parte de la historia que no creyera en alguna forma de vida después de la muerte. Y cuando los primeros antepasados y peregrinos llegaron a este país, pensaron que habían encontrado algunas tribus de Nueva Inglaterra que no creían. Tribus de indios que no creían en la vida después de la muerte, pero pronto encontraron, cuando se comunicaron con ellos, que creían en la vida después de la muerte.
Si un hombre instintivamente busca en su interior y dice, debe haber algo en una vida futura, debe haber algo más allá de esta vida, pero después de todo solo hay una persona autorizada, solo hay una persona que puede hablar sobre este tema, porque Él vino de la tumba, resucitó, su nombre es Jesucristo. Hace unos 2 o 3 años tuve el privilegio de tener una entrevista con el canciller Konrad Adenauer en el último año como canciller de Alemania. Él me había invitado, estaba predicando allí, me había invitado, yo no sabía qué quería, me sorprendió bastante, por supuesto, al recibir la invitación. Y yo fui. Grande, alto, gigante hombre, el hombre casi sin ayuda devolvió la democracia a Alemania después de la guerra. Y me preguntaba, ¿qué quiere este gran hombre de mí? La primera pregunta que me hizo fue esta. Él dijo, ¿crees en la vida después de la muerte? Le dije, sí señor, lo hago. Dije, creo que la Biblia lo enseña. Él dijo, yo también. Él dijo, estoy estudiando la resurrección de Jesucristo. Y dijo, y cuando deje el cargo de canciller, voy a pasar el resto de mi vida estudiando la resurrección de Cristo. Porque Él dijo, si Cristo está vivo hay esperanza en el mundo. Si Cristo no está vivo, no hay nada que pueda hacerse, la civilización puede perderse para siempre. ¿No era eso algo? Si Jesucristo está vivo, resucitó de entre los muertos, y ese día, esa mañana de domingo, esa primera Pascua, cuando María Magdalena y Salomé fueron a la tumba esperando ungir un cadáver, ellos vieron a un ángel sentado allí y dijeron, Señor, ¿dónde está Jesús? El ángel dijo, no está aquí, ha resucitado. Les presento esta noche la más grande noticia que el mundo jamás haya escuchado. Él no está aquí. Él ha conquistado la tumba, Él está vivo. Damas y caballeros, creo que hay más pruebas de que Cristo resucitó entre los muertos que casi cualquier otro hecho en la historia romana. No creo que haya un hecho en la historia antigua que haya sido tan bien probado como la resurrección de Jesucristo. Pero incluso si no hay pruebas históricas, y las hay, si no fuera así, pero las hay, todavía lo creería, porque creo que la Biblia es el libro inspirado por Dios, y toda la iglesia primitiva iba de un lugar a otro predicando la resurrección de Jesucristo. Eso fue lo que sacudió el imperio romano, que un hombre había resucitado de entre los muertos, que estaba vivo, que la muerte no pudo detenerlo. Cristo está vivo, es un Salvador viviente. Y sin embargo, muchos de sus seguidores y cristianos viven y actúan como si Él no estuviera vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y la Biblia dice que en un momento dado, en una señal dada, Él viene a la tierra para establecer su reino. ¿Y qué reino va a ser? Será un mundo en el que no habrá lágrimas, ni dolor, ni muerte. No habrá sufrimiento, no habrá guerra, no habrá fuerzas policíacas, no habrá ejércitos. Va a ser un mundo glorioso gobernado por una sola persona, el Señor Jesucristo. Él está vivo. Le he dado mi vida no a un Cristo muerto, sino a un Cristo viviente. Y estoy siguiendo a un Salvador viviente. Y Él me ha dado una canción para cantar, me ha dado una bandera para seguir, me ha dado algo en que creer. Tengo razón de existir. Sé de dónde vengo, sé en dónde estoy, sé a dónde voy. ¿Y tú? Dios dijo a Ezequías, pon tu casa en orden, porque vas a morir. Ahora tú y yo vamos a morir. Verás, la Biblia enseña que tú y yo tenemos un cuerpo. Pero lo que vive dentro de tu cuerpo es tu verdadero tú, tu verdadera persona.
Esa es la parte de ti que vive para siempre. Tu cuerpo irá a la tumba. Pero tú, tu verdadero tú, tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, vivirá por los siglos de los siglos. Según la Biblia, nunca morirás. Y vas a pasar 1.000.000 de años, 1.000 millones de años, en uno de dos lugares, según Jesús lo enseñó. No según Billy Graham, sino según Jesús. Jesús habló mucho sobre el cielo, pero habló 3 veces más sobre el infierno que sobre el cielo. Los otros escritores de la Biblia no tienen mucho que decir sobre el infierno, pero Jesús habló de él todo el tiempo. En el Sermón de la Montaña, he tenido compañeros que dicen que él no habló allí, pero según el Sermón de la Montaña dice lo siguiente: Jesús habló de eso. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Él dijo: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todas las cosas que hacen maldad y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y lamento y crujir de dientes. ¿Qué quiso decir él? Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiso decir? Está diciendo que el infierno nunca fue hecho para el hombre. No fue hecho para el hombre. Está diciendo que Dios nunca enviaría a nadie al infierno. Si el hombre va al infierno, lo hará por su propia elección. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dios nunca tuvo la intención de que ningún hombre fuera allí. Dios había hecho todo lo que está a su alcance para mantenerte fuera. E incluso dio a su Hijo para que muriera en esa cruz para mantenerte fuera. Porque verás, cuando Dios te hizo un agente moral libre. Puedes vivir cualquier tipo de vida que quieras. Puedes vivir una vida buena o una vida mala. Puedes quebrantar las leyes de Dios o puedes obedecerlas. Puedes agitar tu puño en la cara contra Dios y no hay nada que Dios pueda hacer, porque cuando Él te creó, te dio el regalo de la libre elección. No eres un robot que presionas un botón y saltas y obedeces. Tienes derecho a resistir a Dios, de rechazar a Dios. Pero la Biblia dice que a pesar de nuestra rebelión y rechazo, Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo para morir por tus pecados. Y cuando Cristo murió en esa cruz, no entendemos todo lo que pasó en esa cruz, pero sabemos una cosa: que tomó el infierno y el juicio que tú y yo merecemos. Él lo tomó. Yo merezco ese juicio, pero Él tomó mis pecados y lo llevó en esa terrible expresión de sus labios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ves que el significado mismo del infierno es la separación de Dios. En ese terrible momento pasó una sombra que lo oscureció todo entre Dios el Padre y Dios el Hijo por primera vez desde que comenzó la eternidad. Cristo, muriendo por ti, padeció los tormentos del infierno. Se hizo culpable de mentir, se hizo culpable de calumnias, se hizo culpable de celos, se hizo culpable de los pecados más inmundos y sucios. Y cuando esos pecados entraron en su alma, tus pecados, mis pecados entraron en su alma, Dios no podía mirar porque no puede ver la iniquidad. Dios es un Dios tan santo. Cristo tomó el infierno que tú y yo merecemos en esa cruz. Ahora Dios dice: recíbelo. Cree en Él, pon tu confianza en Él, solamente en Él, y te perdonaré tus pecados y garantizaré la eternidad en un lugar llamado cielo. Allí estarás. Es todo tuyo y es gratis. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. ¡Qué oferta! Él te ofrece esta noche la vida eterna. Ahora la vida eterna no comienza en el momento en que mueres. Ahora, cuando mueres como cristiano, la vida eterna comienza aquí, ahora. La vida eterna comienza en el momento que recibes a Cristo.
Ahora muchos de ustedes aquí en Carolina del Sur y en Carolina del Norte y en todo el país se han criado en hogares cristianos. O vas a una iglesia, vives una vida bastante decente y vives bajo el resplandor reflejado de la religión de tus padres. Pero en realidad nunca has recibido a Cristo por ti mismo. Nunca has confiado realmente en Él por ti mismo. No lo conoces realmente. No estás realmente seguro de que estás listo para encontrarte con Dios. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro de que estás preparado? Sabes que la Biblia dice, estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Puede estar aquí sin ser egoísta, sin ser engreído. Puedo pararme aquí esta noche y decirles, con la autoridad de este libro, sé que mis pecados están perdonados. Sé que voy al cielo. Sé que voy a vivir mientras Dios viva. Porque en el momento en que recibí a Cristo me hice participante de la propia vida de Dios. Ahora voy a vivir 1,000 millones de años y solo habré comenzado. Yo sé eso, no por ninguna bondad mía. No voy al cielo porque haya vivido una vida buena. No voy al cielo porque he predicado. No voy al cielo porque he hecho muchas cosas. Voy al cielo solo por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros. No por obras para que nadie se gloríe. No vamos al cielo porque seamos buenos o porque hayamos trabajado o hayamos pagado. Vamos al cielo por lo que Él hizo en la cruz. Y todo lo que tengo que hacer es recibirlo. Y es tan simple recibir a Cristo que millones tropiezan por su misma simplicidad. ¿Ves? Dios lo hizo tan simple que los niños pueden creer. Lo hizo tan simple que es un ciego puede creer, un sordo, un mudo pueden creer. Un hombre de cualquier raza puede creer, un hombre de cualquier nacionalidad puede creer. Eso es todo lo que Dios dice, tienes que hacer, solamente cree. Ahora, esa palabra creer es un poco más de lo que quizás piensas. Significa compromiso, significa rendirse, significa que le doy todo lo que tengo a Jesucristo y confío solo en Él para mi perdón y mi salvación. Significa que en el momento en que lo recibes, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de que vas al cielo? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Si hay alguna duda en tu corazón esta noche, no te atrevas a irte sin encontrarte con Dios. No te atrevas a irte sin resolverlo. ¿Por qué? Porque es posible que nunca vuelvas a tener otra hora u otro momento como este. No puedes venir a Cristo en cualquier momento. La Biblia dice, el que endurece su corazón siendo reprendido de repente será cortado sin remedio. Miles de personas han orado por esta cruzada. El Espíritu de Dios te ha traído aquí. Cientos de personas han venido a Cristo en esta cruzada. El camino está preparado, el corazón está preparado, el Espíritu de Dios está haciendo la obra esta noche. Esta es la hora, este es el momento. Es posible que no vuelvas a tener otro momento como este. Te voy a pedir que entregues tu vida a Cristo, que te asegures de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, te asegures de ir al cielo y recibirlo esta noche. Si es así, vamos a hacerlo. Les voy a pedir que se levanten de su asiento ahora mismo. Cientos de ustedes, levántense de su asiento y vengan y párense frente a esta plataforma ahora mismo. En silencio y con reverencia voy a pedir que nadie abandone el servicio. Por favor, levántense de su asiento, hombres, mujeres, jóvenes. Pueden ser miembros de la iglesia, pueden ser ujieres, pueden ser miembros del coro. Levántense de su asiento y vengan, párense. Después de que hayan venido, voy a orar por ustedes, les daré una palabra. Les daré algunas publicaciones y podrán regresar a reunirse con sus amigos. Eso es todo al respecto. Pero es muy importante que vengas y hagas esta declaración en público. Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Levántate y ven ahora mismo. Hay algo acerca de dar un paso al frente. Es que sella tu corazón. Te levantas y corres tan rápido como puedas. Voy a pedir que todos estén en oración. Inclinen sus cabezas y oren. Oren por las personas que están a su izquierda, a su derecha, delante de usted.
Tal vez nadie haya orado por ellos antes para que vinieran a Cristo. Mucha gente ya está en camino. Te levantas y te unes a ellos. Ven ahora. Vamos a esperar, vamos a estar orando por ti, para que el Espíritu glorioso de Dios entre en tu vida ahora mismo. Ven. Ahora quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 2 del verso 9 al verso 11. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La Navidad no es un mito, tampoco una tradición, ni mucho menos es un ensueño. Es una realidad gloriosa, es un tiempo de alegría. El pesebre de Belén se convirtió en el vínculo que unió un mundo perdido con un Dios amoroso. De ese pesebre vino un hombre que no solo nos enseñó una nueva forma de vivir, sino que nos introdujo a una nueva relación con nuestro Creador. La Navidad significa que Dios está interesado en los seres humanos, que Él nos ama tanto, que estuvo dispuesto a dar la vida de su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significa para ti ese niño que nació en un pesebre? ¿Qué significa para ti ese momento glorioso donde Dios estaba permitiendo que su Hijo naciera de una virgen? ¿Sabes? Aquí estábamos leyendo la historia de unos magos que vinieron de Oriente a adorar a ese niño. Sin embargo, esos magos estaban un poco equivocados de dónde nacería el niño, porque ellos habían escuchado una antigua profecía que está en Números 24:17. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Habían escuchado esa antigua profecía de un hombre llamado Balaam, y ellos habían escuchado que nacería esa estrella, un hombre singular, un hombre sin igual, un hombre que legislaría no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y habían venido a adorarle. Sin embargo, cuando ellos llegaron a Jerusalén, cuando ellos llegaron a la antigua Israel, llegaron justo al palacio del rey, porque ellos creían que ese rey del mundo iba a nacer en un palacio, porque ellos creían que ese Salvador, que esa estrella iba a nacer en medio de lujos, en medio de gran glamour, en medio de gran placer. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era enviar a su Hijo y que tomara forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Jesús con su pobreza enriqueciera al mundo y escogió a una joven familia de Israel. Un hombre descendiente de David que se llamaba José, que era justo y bueno. Una joven virgen que solo quería hacer la voluntad de Dios. Dos personas que, aunque eran muy humildes de condición, estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y escogió a esta joven pareja que venían de una condición muy humilde. Quiero decirte que no importa cuán humilde seas, no importa en qué país vivas, no importa de qué raza, qué color de piel seas, si quieres hacer la voluntad de Dios y eres humilde, Él te escogerá y Él hará grandes cosas contigo. Y cuando llegaron los magos de Oriente y no encontraron al rey en el palacio, entonces preguntaron a los antiguos escribas, a los sabios de Israel. Le dijeron: hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y aquellos sabios, aquellos hombres de Israel que conocían la ley de Dios, los escribas, indagaron y sabían que el Señor iba a nacer en Belén, en la más pequeña de todas las tribus de Judá.
Así que los magos fueron despedidos por Herodes y les dijo Herodes: vayan y adoren a ese niño, búsquenlo, y cuando lo encuentren háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Así que los magos siguieron la estrella y la estrella se detuvo justo en un pesebre. No se detuvo en un palacio, no se detuvo en una gran mansión, no había allí un gran edificio. Simplemente había allí un pesebre, un lugar, un establo, donde habían vacas, donde habían animales domésticos. Allí fue el único lugar donde encontró esta familia para posar y para que su hijo pudiera nacer, porque en ningún lugar les habían dado habitación. Ellos fueron quizás al Hotel Hilton, pero allí les rechazaron. Ellos quizás fueron a otro hotel de lujo, pero allí no había lugar. Porque allí preferían estar los ricos, las personas adineradas, elocuentes, los sofisticados. Pero no había espacio para Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿hay espacio para Jesús en tu corazón? ¿Hay espacio para Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificar a esos lujos, esos deseos pecaminosos para que Jesús entre en ti? Porque cuando María y José llegaron a Belén no había espacio en los hoteles, no había espacio en ningún lugar para ellos. En ningún mesón había espacio para Jesús y María. Entonces solo les indicaron que había un pesebre, quizás sucio, un pesebre donde habían animales domésticos, y ese era el único lugar. Y Jesús entró allí. Allí estaba María y José. Porque el Señor está pidiendo un corazón humilde, dispuesto, contrito y humillado. Él no te está pidiendo que seas perfecto, que seas sabio, que seas estudiado, que vengas de un linaje real. Él dice que aquel que se humilla le encontrará. Él habita con el humilde de espíritu y el contrito y humillado, al cual Dios nunca despreciará. Y estos magos hicieron varias cosas de las que hoy quiero hablar. Primero, ellos vinieron de muy lejos a adorar al rey que había nacido. Ellos caminaron cientos de kilómetros, recorrieron cientos de millas, caminaron minutos, de noche, de día. No sabemos cuántos eran, la Biblia no dice el número, pero vinieron desde muy lejos. ¿Qué has hecho tú por Jesús? ¿Qué has tenido que dejar por Jesús? La Biblia dice que el que no está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme no es digno de mí. Que el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, mujer, hijos, y aun su propia vida no es digno de mí. Por supuesto que Él no está diciendo que debes aborrecer a tus padres. Lo habla en que debes poner siempre en primer lugar a Dios. Y estos magos de Oriente nos dan una lección de sacrificio, de esfuerzo. Y veo el cristianismo de América sofisticado, es popular, ser cristiano en América es casi una moda. Y veo cuánto error hemos caído, cuánta sutileza el enemigo ha tomado nuestra vida para sacarnos ventaja, porque no vemos esfuerzo. Pero hay muchas cosas a las que tienes que negarte. Estos hombres se negaron a estar con sus familias en días. Estos hombres se negaron quizás a trabajar por sus propios medios. Estos hombres se negaron a tener una vida cómoda, solo por ir a adorar a Jesús. Luego dice la Biblia que ellos trajeron presentes. Tú lo puedes leer. Ellos traían oro, incienso y mirra. Y es de notar que solo a los reyes se les ofrecía oro. Cuando el rey Salomón tomó posesión de su trono, como el legado de David, dice la Biblia que vinieron muchos reyes de todo lugar y le traían oro. La misma reina de Saba le trajo oro. Porque oro era lo que se le ofrecía a los reyes. Oro era lo que se le ofrecía a aquellos monarcas grandes de esa época. Y es de saber que estos magos traían oro. Es decir, que lo estaban reconociendo como rey. Y la pregunta que tú debes hacerte en esta noche es: ¿has reconocido a Jesús como tu rey? ¿Lo has reconocido como el jefe de tu vida? ¿Como aquel que comanda? Él es el rey de tus sueños, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus anhelos. Porque tú puedes decir: oh sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia incluso,
Pero si tú no lo tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones, déjame decirte que Él no es tu rey. Si tú hoy estás caminando en un camino de maldad y no haciendo la voluntad de tu Padre, Él no es tu rey. Porque cuando tú le reconoces como rey, estás dispuesto a someterse a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No agradable a nuestros sentimientos, no agradable a nuestra carne, porque nuestra carne solo quiere hacer lo malo, nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero es agradable a la voluntad que Él quiere hacer en nuestra vida. Él siempre escogerá lo mejor para nosotros. Y estos hombres le habían ofrecido el oro, reconociéndolo como rey. Es de notarse que tú y yo debemos reconocer a Jesús como Rey. Él dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es necesario que tú entiendas que debes recibirle no solamente como tu Salvador y creer que eres salvo, sino solamente también como tu Señor, porque debes obedecerle. Y debemos obedecer a lo que Él nos está pidiendo hoy. A vivir una vida que agrade a Él. Una vida que se niegue quizás a los placeres de este mundo, pero que quiera agradar a Jesús. Lo segundo que le ofrecieron fue incienso. Y sabes, al antiguo Dios de Israel, a los antiguos dioses del mundo, se les ofrecía incienso. En los lugares altos ponían incienso, y a esas deidades antiguas se les ofrecía el incienso, reconociéndolos como dioses, aunque no eran dioses. Pero al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, se le ofrecía incienso en el templo que había construido Salomón y luego en el templo que había construido el rey Herodes. Aún dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ofreció incienso. Porque solo el incienso se le reconocía a aquel que era Dios, y a Él solo se le podía ofrecer. Nadie más podía ofrecer incienso. Aun cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, incienso, en una forma equivocada, cayeron muertos. Porque solo a Dios se le puede ofrecer incienso. Y cuando estos hombres dan incienso, le estaban diciendo a Jesús: te reconocemos como Dios. Aunque había nacido en un pesebre, aunque había nacido de una virgen, aunque estaba naciendo en una familia pobre, ellos le estaban diciendo: te reconozco como Dios. Yo tengo que preguntarte, ¿tú reconoces a Jesús como Dios? Porque estos magos que caminaron, que sacrificaron, que tomaron tiempo para venir a Él, que se habían negado a sí mismos, le estaban reconociendo como Dios. Y tú dirás: Billy, no sé a qué te refieres. Bueno, si tú reconoces a Jesús como Dios, debes reconocer que Él es igual en su deidad al Padre y al Espíritu Santo. No puedes reconocerlo como un profeta, no puedes reconocerlo como un gran hombre o un sabio. Ni siquiera puedes reconocerlo como algunos dicen, el Cordero de Dios, pero nada más. No, Él es Dios. Y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. No podemos alejarnos de la realidad de que el mundo se ha secularizado y la iglesia se está secularizando, y las filosofías están caminando por los pasillos de las iglesias. Y mucha gente dice: yo soy cristiano, pero también creo en la evolución, pero también creo en la ciencia, y esa es mi religión. No puedes hacerlo. Si tú crees que Jesús es Dios, entonces Él es la palabra, y por la palabra de Él fueron hechos los cielos y la tierra. Si tú crees otra cosa, estás negando el poder de la palabra, y la palabra entonces no es suficiente para ti, y estás negando la deidad de Jesús como Dios. Pues estos hombres lo reconocieron como Dios. Y es necesario que entiendas que si no reconoces a Jesús como Dios, tampoco podrás ser salvo. No importa que tengas padres cristianos, o que vayas a la iglesia, o te identifiques con aquellos que se llaman hijos de Dios. Debes reconocerlo como Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Y luego, en tercer lugar, estos magos le ofrecieron mirra.
Y la pregunta que quiero hacerte en esta hora es, ¿has reconocido el sacrificio de Jesús en su muerte? La mirra se le ofrecía a aquellos que habían muerto. Se ungían los cadáveres y así se les rendía homenaje. La mirra nos enseña y nos muestra que un día Jesús, que había nacido en ese pesebre, también iba a morir. Esa mirra tipifica dolor, esa mirra tipifica sacrificio, esa mirra tipifica que Él iba a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Si tú no reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, entonces tampoco podrás ser salvo. La mirra denotaba la misión a la cual Jesús iba a venir a este mundo. Él no solamente era el rey, Él no solamente era Dios, pero Él también era el Cordero de Dios inmolado. Él también era el que iba a tomar tu lugar y mi lugar. Esa mirra representaba aquel que iba a morir un día por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte que pasó a Adán y a Eva y a todos sus hijos, todos sus descendientes, Jesús la iba a tomar. Hay tres clases de muertes. La muerte física, la paga del pecado y la muerte. Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol que te he dicho no comas, entonces morirás. Y el hombre comió y murió físicamente. Pero luego hay otra muerte, y es la muerte espiritual. Isaías 59:2 dice que a causa de nuestros pecados e iniquidades ha habido una separación entre Dios y los hombres. La muerte significa separación. Naciste en pecado. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay una enfermedad que ha contaminado a todos los descendientes de Adán. Tú y yo estamos contaminados y se llama pecado. Tú naciste en pecado. Nacimos y vivimos separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero luego hay una muerte eterna. Y Apocalipsis 22 nos habla que un día habrá un día de juicio, donde aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que murieron en sus pecados, tendrán que enfrentar un juicio ante el gran trono blanco. Y allí se dirá todo lo que tú hiciste, todos tus pecados se contarán si no fuiste perdonado y salvo aquí en esta tierra. Y entonces está la muerte segunda, que es la tercera muerte. Aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida morirán eternamente, serán echados al lago de fuego y azufre para siempre. ¿Sabes? No tienes que pasar a ese gran trono de juicio. No tienes que pasar la eternidad separado de Dios. Jesús tomó tu lugar. La mirra denotaba el lugar que Jesús iba a tomar por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esos magos estaban ofreciéndole mirra a ese niño que acababa de nacer, diciéndole, sabemos que un día tomarás el lugar mío en la cruz. Y la muerte eterna será pagada, porque Jesús mismo tomó el juicio que te pertenecía a ti, te pertenecía a mí, y lo llevó en su propio cuerpo para que nosotros podamos hoy ser salvos. Quiero preguntarte si has recibido a ese Cristo, o si quieres recibirlo esta noche. Si has tomado la decisión por Él, si sabes que Él tomó tu lugar, si sabes que Él murió por ti. Porque el ejemplo que nos dan estos magos de Oriente es que ellos sabían que Él era el Rey, que Él era Dios, pero que también era el Cordero, el sacrificio por nuestros pecados. Hoy puedes tomar tu decisión por Cristo en esta noche y decirle, Señor, hoy te reconozco. Te reconozco como mi Rey, te reconozco como mi Dios, pero también como mi Salvador. No quiero morir eternamente, quizás vas a morir físicamente. Si Cristo no viene antes,
Morirás físicamente, pero no necesariamente morirás eternamente, porque en el momento que recibes a Cristo, la muerte espiritual ya deja de ser muerte para ti. Ahora tienes comunión con Dios y no estarás más separado, mas has pasado de muerte a vida. Y así estarás siempre con el Salvador. Quiero preguntarte si esta noche estás dispuesto a venir ante esta plataforma y recibir a ese Cristo que te dará vida, que lavará tus lágrimas, que cambiará tu corazón. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vengas ante esta plataforma, y así como los magos vinieron desde muy lejos solo a adorar al Rey, yo te voy a pedir que vengas ante esta plataforma como un acto público de que quieres reconocer a Jesús como Rey, como Dios, pero también como Salvador. Debe ser públicamente, no puedes avergonzarte de Él, porque Jesús dijo que el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de Él me avergonzaré delante de mi Padre y de mis ángeles. Así que debe ser públicamente. Te paras aquí, vienes 2 minutos. Te daré unas palabras, oraré contigo, te daré algo de literatura y luego volverás. Buscarás una iglesia donde se predique la palabra y comenzará un tiempo de transformación total en tu vida. El nacimiento ocurre en un instante, eres salvo en un chasquido de dedos, pero tu santificación durará el resto de tu vida. Dios comenzará a transformar tu carácter. Levántate y ven aquí. Y haz una elección por Cristo esta noche. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el verdadero nacimiento. Esa es la verdadera realidad de que Cristo ha nacido en tu vida y no una fecha en particular. Te levantas y vienes. Estaré orando mientras vienes a este lugar. Todos vamos a orar en silencio. Levántate y ven. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema 3 cosas. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo, se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo. Y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad.
y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiado entre las razas. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante. Trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera, y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio, y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo: voy a matar, voy a venir en juicio sobre Egipto, y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran, quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre, yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia, y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma.
de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos, vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando, y que cobraban 16 millones de dólares. Y hay una canción que decía, no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo, te amo, te amo. Quiero que seas perdonado, acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados. La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham, y Sara y Jacob y José y Moisés. Y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice, ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo. Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí, no depende de lo que yo hago. Depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz, del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello.
para guardar tu salvación permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debes ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio, la confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de esto mismo, una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez escucharon la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pido esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más. Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Nada. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas, y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato, porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo.
Usted ve esta vid, las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero, ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios, no hay vida, no hay fruto. Ahora, tres formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el Maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida. ¿O estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego? Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer. Para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal.
y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día. Y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo. Y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy. Pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Vengan esta noche, reciban el regalo de la salvación. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estaremos esperando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedes agradarle. Y sin mí nada podéis hacer. Hoy puedes tener estos tres. Aceptar el derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz por ti. Poner tu fe y tu confianza. Recostarte en Él. Y tener la fuerza y la seguridad de que cuando empieces... El capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia, o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China,
con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir: no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez, y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver.
Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son: Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último. La promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas: regresaré. Cristo dijo antes de irse: regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque
Cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo: me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal, y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones. Tanto judíos como cristianos sufrirán. Anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico, y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas.
Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado. El sufrimiento será eliminado. La muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar, con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar. Porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes, orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador.
Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan por televisión también, y les digo que estamos en la Universidad del Nuevo México, en su hermoso recinto, uno de los más hermosos de todo el mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al segundo capítulo, el segundo capítulo del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que un día nos deslicemos. Y en griego estas palabras son muy fuertes, es decir, hablaba del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar y leer el Antiguo Testamento, atenderlo, estudiarlo, para que no nos deslicemos de esta enseñanza. Si las Escrituras dicen, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o retribución, nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Y el contexto aquí está hablando de la salvación a través de Jesús, como Cristo vino del cielo, y lo hicimos hace un momento, se hizo inferior a los ángeles. Por supuesto, Cristo está por encima de los ángeles y principados y poderes en la jerarquía del cielo y el universo, pero cuando vino a la tierra se hizo inferior a los ángeles, identificándose con nosotros. Y cuando vienes y recibes a Jesucristo como tu Salvador, te vuelves superior a los ángeles, eres coheredero con el Señor Jesucristo, y nunca sabrás hasta que llegues al cielo lo que significa recibir a Cristo, lo que es la salvación total. Pero viendo el futuro de esta generación, no es una imagen bonita. De hecho, muchas de las afirmaciones que se pronuncian hoy son desesperantes y casi sin esperanza. Recibí una carta de un comentarista de radio hace tiempo y él dijo, Billy, hoy tu predicación es muy desalentadora, danos esperanza. Pero soy un poco como Jeremías. Mi esposa me dice Jeremías a veces porque, ¿sabes? Jeremías vivió por 40 años el deterioro de su país, vio a su país cautivo, vio a la ciudad de Jerusalén destruida, vivió todo eso, y le dicen el profeta llorón. Veo a hoy y veo al mundo hoy, y para ser honesto, lloro mucho, lloro en mi alma y mi corazón, y clamo y digo, Dios, ¿cómo escaparemos? Y esto nos está moviendo rápido ahora. Los eventos se aceleran muy rápido y lo vemos en todo el mundo. Muchas de las antiguas tradiciones y cosas viejas que las personas que se rompen y sacuden en todo el mundo, nos preguntamos, ¿aún queda esperanza? Un editorial de Londres dijo el otro día, la civilización occidental estaba cometiendo suicidio. Un muy prominente religioso de este país fue recientemente a Asia. Él volvió y dijo, todas mis ideas cambiaron, me fui siendo optimista y ahora soy pesimista, no creo que el mundo dure. Hay una filosofía de desesperación.
ver a Franklin Roosevelt antes de morir, dijo: lo más que esperamos es una rígida desesperación. Piensa en eso. Era un hombre brillante, un hombre de letras, diciendo: lo único que esperamos es una rígida desesperación. Desesperación en todos lados. Un encabezado el otro día decía: los científicos se desesperan al mover hacia adelante el reloj atómico una vez más. Ahora, los escritores dicen en Efesios que en ese tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, sin Cristo, no creo que habría ninguna esperanza. Un senador de los Estados Unidos me dijo hace unas semanas: yo fui a cenar en el comedor del Senado con amigos senadores y me llamó a su mesa. Él dijo: Billy, ¿eres optimista o pesimista? Discutíamos eso aquí en la mesa. Le dije: soy optimista. Él dijo: ¿cómo puedes ser optimista con el mundo en que vivimos? Un senador de los Estados Unidos, y llevaba en el Senado mucho tiempo, dije: soy optimista porque leí la última página de la Biblia. Sé que todo estará bien. Dios tiene un plan. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Veo la escena del mundo hoy. No veo mucha esperanza de paz permanente. Veo la escena del mundo hoy y veo al país y su escena y veo corrupción casi a donde sea que volteo. Cada vez que ponen un comité de investigación, sacan muchas serpientes. El gobierno local, el alto gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, comercios. En cada área de la vida parece que tenemos corrupción y unos hacen mal las cosas y trampas y mentiras. No significa que somos peores que cualquier otra generación, porque cada generación lo ha hecho. Todos han pecado, todos somos pecadores. El corazón es muy malvado. ¿Quién lo conocerá? Eso siempre ha sido así. Y mi razón para pararme aquí a predicar hoy no es intentar salvar este mundo. Este mundo en el que vivimos no va a ser salvado. Verás, hemos construido nuestra civilización en cimientos quebrados, el cimiento quebrado del pecado, la iniquidad humana, y no lo salvará ninguna acción de las Naciones Unidas. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos por la paz mundial. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos para conservar las mejores cualidades de la vida, ya sea en el este o el oeste. Nos dicen que hagamos la vida tan pacífica como podamos. Bienaventurados los pacificadores, pero al final no lo conseguiremos totalmente. Tal vez lo logremos una generación. Podemos parchar aquí un poco y algo allá, y allá algo, pero al final vamos hacia el juicio del mundo, en el que habrá tribulación, habrá un anticristo y habrá un juicio. Pero al final de todo eso, cuando el hombre esté en el Armagedón y la raza humana esté a punto de destruirse sola, el Señor Jesucristo va a volver. Desesperado, pero aún hay esperanza. ¿Qué hacen las personas cuando leen los encabezados y ven la televisión? Te diré lo que hacen. Intentan escapar. ¿Cómo escapan las personas? Algunas escapan soñando despiertas, fingiendo que no pasará nada, o escapan a través de imaginaciones diabólicas como hacían en los días de Noé. Verán, Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: sal y diviértete, pásala bien y olvídate de todo. Hay un escape de placer. Huyen hacia la pasión, el apetito y el deseo. Un hombre escribió: voy a ahogar mis problemas en alcohol, y millones están haciendo justo eso. Un empresario dijo: voy a salir, huiré un fin de semana con mi secretaria. El mundo es tan malo que voy a divertirme mientras pueda. 1 de cada 2 matrimonios se separan e intercambian esposas. Todas las cosas que suceden hoy, cosas increíbles. ¿Qué tan lejos Dios permitirá que esto continúe? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos tan grande salvación? La Biblia nos advierte contra el engaño de los placeres, las cosas que son serias. John Steinbeck le escribió a Adlai Stevenson una carta una vez,
Y aquí está una parte de lo que dice. John Steinbeck le dijo esto: si quisiera destruir una nación, le daría demasiado y la tendría de rodillas, miserable, ambiciosa y enferma. Y dijo, así está ahora. Santiago una vez dijo en el 5º capítulo, su oro y su plata se han oxidado. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Han amontonado riquezas para los últimos tiempos, pero no podrán gastarlo. ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y muchos de ustedes están matando intentando conseguir un pequeño rincón del mundo y están perdiendo su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? La esposa de uno de nuestros senadores famosos fue citada por la prensa diciendo, querido Dios, ¿a dónde ha ido toda la felicidad? La felicidad real y el gozo y la paz parecen estar desapareciendo. Las personas tienen miedo de andar por las calles en la noche, en cualquier ciudad. Violaciones, robos, crimen, homicidio. ¿Cómo escaparemos? El escape final, claro, es el suicidio. Y hubo un gran teólogo, uno de nuestros grandes teólogos, había sido presidente de uno de nuestros más prestigiosos seminarios. Él y su esposa tenían un pacto de suicidio y se suicidaron hace como 3 semanas. Las personas terminan suicidándose. ¿Saben lo que Amós dijo? Amós en el 9º capítulo dijo, aunque se escondan en el sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Los suicidios entre los menores de 19 años se duplicaron en los últimos 2 años. Esta multitud sentada aquí, si tienen menos de 19 años, 2 suicidios se duplicaron el último año en el país. Y luego hay otro escape, especialmente en los campus universitarios hoy. Hay un escape de radicalismo, unirse a una causa radical. Vamos a derrocar al gobierno. Y hoy en televisión, el otro día, uno de esos chicos en 1960 de la Universidad de California había huido a Argelia o algún lugar y lo entrevistaron. Se había cortado ya el cabello, rasurado la barba. No lo reconocí, lo conocía de nombre. Tenía 3 hijos. Dijo, no, si pudiera volver a mi país, entraría a ese sistema, porque he viajado mucho por el mundo para saber que nuestro sistema es el más grandioso del mundo. Verás, lo que haces es sustituir un montón de pecadores por otro montón de pecadores. Nunca tendrás a nadie que sea totalmente 100% puro y del todo honesto. Solo hubo un hombre que vivió así, fue Jesús. Y lo que buscamos hoy es al hombre perfecto, el político perfecto, el empresario perfecto, el líder perfecto del sindicato. No lo encontrarás. Tienes que lidiar en la sociedad con la naturaleza humana como es. Déjame decirte, hay miles de políticos honestos, tan honestos como pueden ser, tan honestos como los predicadores, porque la Biblia enseña que todos nos hemos alejado de la gloria. Algunos son de los mejores hombres en Washington y en las capitales estatales que hayamos tenido. Pero Sir Winston Churchill dijo una vez, nuestros problemas nos rebasan. Dijo, no hay ninguna salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Quiero decirles que es muy importante que tengas algo de esperanza, porque verás, no solo tienes los problemas del mundo que mencioné, tienes tus propios problemas personales, tienes tus presiones personales, tienes tu infierno personal en el que vives ahora, y buscas una salida, y buscas una forma de escape. ¿Cómo voy a quitarme esta carga tan pesada? Tal vez fallaste en la universidad, tal vez es una relación amorosa rota, tal vez es algo más. Presión de tus padres. Lo que puede hacer, tal vez tus padres se separaron y eso te desgarró y sientes presión y quieres subir y esconderte, quieres escapar. Has intentado las drogas, has intentado el alcohol y no funciona. Bueno, es muy importante que tengas esperanza. Si pierdes la esperanza, estás acabado. Viejo, joven,
Lo que el oxígeno es para los pulmones es la esperanza para el significado de la vida humana. Y el destino de la humanidad depende, pienso, de su provisión de esperanza. Un cardiólogo famoso escribió el otro día y dijo: la esperanza es la medicina que uso más que todas. Cuando un hombre tiene un infarto, dijo, intento darle esperanza de inmediato. Un profesor de medicina reconocido dijo, en este estado, la esperanza es como la medicina. ¿Cómo escaparemos? Citaron el Reader's Digest hace poco, diciendo, para ser feliz, una persona debe tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde colocas tu esperanza? ¿En el gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Cuál es tu esperanza? Voy a decirte dónde está mi esperanza esta noche. Mi esperanza no está en una organización. Mi esperanza no está en un plan. Mi esperanza no está en un tratado. Mi esperanza está en un nombre, la persona que se sienta a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios puso en él toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y mi esperanza se centra total y completamente en él. Y quiero decirte, he sido un fracaso en mi vida. Yo he sido pecador. He quebrado las leyes de Dios. Merezco el juicio, merezco el infierno, pero Él vino a morir por mí en la cruz. Y porque Él vino a morir en la cruz, yo fui salvado, he escapado, tengo esperanza, yo sé que iré al cielo y tengo la presencia de Dios conmigo aquí y ahora para ayudarme en esta vida presente. ¿Tienes esa esperanza? La Biblia habla sobre la esperanza de la resurrección. Pablo habla de la esperanza en la resurrección y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. ¿Eres cristiano? Dices, sí, en algún momento cuando era niño o niña recibí a Cristo como Salvador. Pero ¿está ahí? Llega. Pablo dijo, sí, solo en esta vida tenemos esperanza. Dijo, soy miserable, pero dijo, más allá hay una ciudad continua, hay una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hay un cierre en el futuro. Y la Biblia habla sobre la resurrección. Sí, vamos a regresar de los muertos. Sí, hay esperanza en la resurrección y hay esperanza en la justicia. Nosotros, por obra del Espíritu, aguardamos con esperanza la justicia mediante la fe, dijo Pablo en Gálatas 5:5. Esta palabra es la misma que usamos para justificación. Cuando Dios perdona, Dios dice desde la cruz, te amo. Está dispuesto a perdonarte cada pecado que hayas cometido. Significa justo como si nunca lo hiciste. Supón que alguien hace algo contra mí y digo, sí, te perdono, estás perdonado, pero aún lo recuerdo. 10 años después te veo y digo, sí, recuerdo que me hiciste eso cuando estaba en la universidad. Te perdoné, pero aún no puedo olvidar lo que me hiciste. Pero verás, Dios no lo hace así. Dios te perdona y olvida y te justifica como si nunca hubieras cometido pecado. Él ni siquiera tiene memoria. ¿Eres increíble? Pero eso es lo que pasa. La esperanza de la justicia. Porque verás, yo ahora estoy vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando Dios me ve, Él no ve al viejo de mal corazón que es Billy Graham. Él ve a Jesús que vive en mi corazón y dice, porque Jesús vive en tu corazón, estás perdonado, eres vestido con su justicia. Hoy puedo reclamar por fe una justicia, no la mía, la justicia de Cristo. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. No puedo ser tan santo como Dios, pero tengo que ser tan santo como Dios si quiero ir al cielo. Y la única forma de ser tan santo como Dios es apropiarme de la justicia de Jesucristo. Cuando llegue a la entrada del cielo, van a ver mis vestidos y no van a ver el viejo traje que traigo puesto. Van a verme vestido de la justicia de Cristo. Voy a seguir con el mérito de su sangre derramada en la cruz. Sí, hay esperanza. Y luego, no solo hay esperanza de justicia, sino que hay esperanza de vida eterna, vivir para siempre con Él.
hay esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo le dijo a Timoteo: el Nuevo Testamento es un libro emocionante porque está tan lleno de esperanza y expectativa. Las Escrituras dicen: nuestra esperanza está en el cielo mientras esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y las Escrituras dicen: y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de Cristo nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Y es la misma esperanza y la misma imagen de dos amantes que fueron separados por un tiempo, esperando su reunión. Todos los desamores de la historia terminarán en la reunión de los amantes. Toda la agonía de los siglos terminará en la reunión de los amantes. ¿Has estado separado de alguien a quien amas? ¿Tienes una novia o un novio que no has visto en unos 3 o 4 meses? Vaya, esperen a reencontrarse. Es una de las ventajas de ser evangelista y viajar. Mi esposa y yo tenemos muchas despedidas, pero vaya, cuando nos volvemos a ver, es una luna de miel de nuevo. Espero su venida. Espero que ella quiera verme. Al menos ella dice que sí. Y así será ese glorioso día cuando Cristo venga y seremos llevados en el aire para encontrarlo. Es como dos amantes que se reúnen. ¿Qué esperanza tenemos? Imagina que no tenemos una Biblia. Imagina que no hay salvación, ni cruz, ni tumba vacía. Supón que no hay nada que dar, salvo algo que puedas. Intenta enmendarlo, haz lo que puedas. Pero tenemos esperanza, hay un plan. En su libro de redención, Dios tiene un plan para el futuro. Y el futuro ya está definido, su futuro. Y Dios está interesado en ti. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación? Si descuidas a Cristo. Nota que dice descuidar. Tal vez no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Te unes a una iglesia, tal vez ya eres miembro de una, pero en tu relación personal con Cristo lo has descuidado. No tienes tiempo para Él, no es lo primero en tu vida. Algo más es lo primero. Él demanda el primer lugar. Él demanda ser el Señor y amo de toda tu vida. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo. Cientos de estos jóvenes tuvieron una marcha de amor esta tarde, una marcha por el amor, y ellos llegaron al estadio. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo, que te pongas bajo su bandera y digas: quiero que perdone mis pecados, quiero saber que iré al cielo, quiero saber que voy a escapar del juicio cuando venga, quiero tener en esta vida presente el poder de escapar de todas las cosas terribles que nos pasan a todos. Eso no significa que escaparás de los problemas y dificultades y las circunstancias que son malas. Significa que Él te da paz y gozo en medio de ellas. Ese es el escape que tenemos. El escape no es correr a esconderse por ahí. El escape es entrar a la palabra de Dios en una relación personal con Cristo todo el día. Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de ahí ahora y vengan frente a la plataforma y digan: hoy quiero perdón, quiero una vida nueva, quiero saber que voy a ser resucitado de los muertos, quiero saber que voy al cielo. Voy a pedirte que te levantes y te pares frente a la plataforma, y después de que todos vengan, voy a decirte unas palabras y oraremos juntos. Y luego vamos a darles algo de literatura para que vayan con sus amigos. Es todo lo que tienen que hacer. Es un simple acto de fe decir: esta noche quiero a Cristo. Levántate y ven rápido, hombres, mujeres, jóvenes, cientos de ustedes. Vamos a esperarnos rápido. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo, donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Alguien te está esperando. Tú que ves por televisión, verás que en este gran campo de la universidad
cientos de personas vienen a conocer a Cristo como Salvador. Hemos visto el más grande porcentaje de personas que vienen a Cristo aquí en Albuquerque, creo que más que en cualquier ciudad americana en la que hemos estado. Cientos, miles de personas esta semana pasada que dijeron sí a Cristo. Puedes hacer lo mismo donde estás ahora. Inclina tu cabeza y di: Señor Jesús, ven a mi corazón, y Él lo hará. Espero que hagas un compromiso esta noche y que vayas a la iglesia el domingo. Dios te bendiga. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en ti mismo, en la política, en ganar mucho dinero, en las relaciones? Como dijo el señor Brown, la única esperanza que es segura para toda la eternidad se encuentra en Jesucristo. No descuides la salvación tan grande que se te ofrece hoy. En este momento puedes comenzar una relación con Jesucristo que durará para siempre.